¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Bienvenido a Conclusiones. No hay 5 del día. Lo que hay es un programa especial y es de Nicaragua. And my biggest fear about Nicaragua is, unlike Venezuela, the possibility of a civil war in Nicaragua is real. It would trigger a migratory crisis. It would undermine our anti-drug efforts in the region. Hay que luchar por la paz, fortaleciendo los mecanismos de autodefensa para que no sean asesinados nunca más las familias sandinistas. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluestudiantes Nica. El hashtag es numeral Concluestudiantes Nica. Obviamente por Nicaragua. Ahí está, esa es la etiqueta Concluestudiantes Nica. A partir de ese momento, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Tras meses de violentos enfrentamientos, como ya sabe usted, en Nicaragua, el presidente de ese país, Daniel Ortega, ofreció una entrevista a la cadena estadounidense Fox News, donde negó su responsabilidad en esa crisis que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado 280 muertos y más de 2,000 heridos desde que comenzaron las protestas en abril. El gobierno nicaragüense solo reporta 53 víctimas mortales. La CIDH ha dicho en múltiples reportes que la gran mayoría de los muertos han sido víctimas de la represión del Estado y de las llamadas fuerzas combinadas, grupos paramilitares y parapoliciales que actúan en coordinación con la Policía Nacional y con el consentimiento del gobierno sandinista. Sin embargo, este lunes, en lo que la prensa local dice es su primera entrevista a un medio independiente en 9 años, el presidente Ortega dijo que los grupos paramilitares no están asociados con él y que, por el contrario, son conformados por los sectores opositores para atacar a las instituciones del Estado, a la Policía Nacional, y dijo también a las familias sandinistas. Escuche. Son fuerzas These are groups a organizaciones políticas. Obey political organizations. Some even have elected deputies to the National Assembly. They are members of the Liberal Party. Others did not participate in the elections. They refused to do that. And they've been organizing these paramilitary groups for some time now. Están atacando a nuestros jóvenes. Están atacando al pueblo. Cuidado, te dieron. Hay dos heridos. Ortega dijo además que ninguna manifestación pacífica ha sido atacada y que los enfrentamientos solo ocurren durante la noche. Esas imágenes son de día, evidentemente, ¿no? Esto a pesar de la evidencia que, como esta ha quedado registrada en video, enfrentamientos armados a plena luz del día, a veces de forma simultánea en diferentes partes del país. Al ser cuestionado sobre varios ataques armados en contra de templos católicos en Nicaragua, Ortega dijo que ningún nicaragüense ha muerto en las iglesias producto de un ataque. Esto es falso. Miente, señor Ortega, miente. CNN ha documentado a detalle el caso de un joven que, tras ser herido, murió dentro de la iglesia de la Divina Misericordia, de la misma iglesia que le pregunta mi colega periodista de la cadena Fox en inglés. La iglesia de la Divina Misericordia en Managua, después de ser atacada por grupos paramilitares que impidieron el paso de ambulancias y personal médico para atenderlo. En esta entrevista de Fox News, el presidente Ortega, que duró unos 12 minutos y medio, dejó varios temas pendientes, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, la polémica instalación de la ley antiterrorismo, que según la ONU podría ser utilizada para judicializar a manifestantes pacíficos. También queda pendiente el caso de las madres amedrentadas
por turbas sandinistas a las afueras de las cárceles este fin de semana. También el tema de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los secuestros. Bueno, muchos temas que faltaron, ¿no? En español tal vez sea más largo. En este frente, en el de los secuestros y las desapariciones, hay numerosas denuncias. Pero vamos con nuestra Kay Guerrero, que tiene más información desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta, precisamente sobre estos particulares que alarman en los resultados que se registran por parte de organismos. Mi Kay, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Buenas noches, saludos en Atlanta. Hola Fernando, buenas noches. Así es, distintas organizaciones internacionales y grupos pro derechos humanos están trabajando cuesta arriba en Nicaragua para tratar de contabilizar el número de personas desaparecidas. El Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, el CENIT, ha dicho a CNN que desde el inicio de las manifestaciones en abril han recibido 128 denuncias de desapariciones forzadas, policiales y secuestros, aunque agregan que desde el pasado viernes, es decir, desde hace apenas unas 72 horas, han recibido 120 denuncias más de desapariciones forzadas únicamente en la ciudad de Masaya, que es considerada o era considerada hasta hace unos días el epicentro de la oposición anti-orteguista. Hay que recordar que Masaya fue atacada el pasado martes por fuerzas paramilitares y parapoliciales mediante un operativo que el gobierno catalogó como Operación Limpieza y que concluyó con la muerte de 4 personas, 3 civiles y un policía. Se cree que fue en ese enfrentamiento de las fuerzas combinadas con los manifestantes cuando se detuvieron ilegalmente a decenas de personas cuyo paradero aún es desconocido. Esta información fue confirmada a CNN por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por el CENIT. Ahora, Fernando, ¿dónde están estos desaparecidos? Según el CENIT, la mayoría de ellos han aparecido días o semanas después en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote, un cuestionado centro carcelario donde se han denunciado casos de torturas y tratos crueles. Dicen que otros también han aparecido en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como la cárcel Modelo. También dicen que han localizado a desaparecidos golpeados en estaciones de policía en Masaya, León, Carazo y Matagalpa, pero también en cárceles clandestinas, y a esto hay que prestarle atención, también dentro de las casas departamentales del partido sandinista. La mayoría de estas personas no han sido liberadas y el CENIT denuncia que no tienen procesos judiciales transparentes, que no tienen audiencias de presentación, que están siendo trasladados a centros penitenciarios sin derecho a la defensa y además de que no han podido ver a sus familiares. Otros casos son peores, Fernando. El CENIT ha encontrado personas desaparecidas en centros médicos con graves heridas y otras en el Departamento de Medicina Legal. Incluso hoy nos narran el caso de un joven al que estaban buscando desesperadamente y al visitar el Departamento de Medicina Legal hallaron a otro, pero muerto. Su cuerpo estaba allí desde hace varios días y la familia aún no había sido informada. Hemos tratado de contactar a las autoridades nicaragüenses como hacemos cada noche, pero nuestros correos y llamadas no están siendo respondidas, Fernando. Para variar, Kay, la invitación tampoco al presidente Ortega, o la petición al presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo de parte de este servidor, de conclusiones, de Kay Guerrero, de todo el equipo de producción. Lo hacemos de nuevo, lo hago con Kay Guerrero ahí en pantalla. Te voy a pedir que me aguantes tantito, Kay, a ver si es por un tema de género, ¿no? Porque el idioma, le digo, presidente Ortega, somos bilingües, tanto Kay como yo, ¿no? Entonces, si quiere, le hacemos la entrevista en inglés y usted nos responde en español. ¿La hacemos desde aquí o vamos a Managua? Y si no se la hago yo porque no le gusta tal vez que lo entreviste yo, bueno, le ofrezco también a una gran profesional como Kay Guerrero. Si quiere nos dice, oiga, yo quiero una entrevista con Kay, ahí está. Así que mire usted, cuando quiera, como quiera, con quien quiera y en el idioma que quiera. Pero denos la entrevista, ¿no? Porque se le quedaron muchas preguntas a mi colega. Yo creo que era por tiempo. Ahora sí, Kay, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, Fernando. Esperemos a ver si pasa. Perfecto, ahí está. A ver si pasa, nos sentamos mientras tanto, no nos vayamos a cansar. Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, gracias mi Kay, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a dedicar el programa completo a Nicaragua, hay muchos temas que analizar y muchos invitados, créame lo que bien vale la pena y falta que hace.
Le doy la bienvenida a mi primer invitado esta noche, Lester Alemán, líder estudiantil de la Universidad Centroamericana. Me acompaña vía Skype desde Managua. Lester fue el que enfrentó precisamente cuando se dio el diálogo, ¿no? El breve diálogo que existió, el que encaró a Daniel Ortega. Y la primera pregunta, además de agradecerte la entrevista, Lester, es porque he leído, me han llegado correos electrónicos, me han llamado algunos contactos para decirme que hay un rumor de que existe la posibilidad de que se esté buscando la forma de detenerte. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Es cierto? ¿Hay un rumor o no lo hay? Quiero primero aclarar y despejar el ambiente directamente contigo. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad a todos también los que nos ven de poder estar sabiendo lo que está pasando en este bello país, que enfrentamos una crisis de ya casi 3 meses. El rumor, igual que vos, me cayó a mí por sorpresa, dado a que sabía yo que estaba siendo buscado, pero no de manera tan así. Pero según investigaciones, la orden de captura no es hacia mí, legalmente. No tengo la orden de captura, pero internamente, por filtración de información, se maneja que ellos lo que quieren es apresarme y posteriormente de eso desaparecerme. De tantas amenazas, ¿no? que me han hecho ellos, tanto la Policía Nacional como directamente el gobierno, y pues se constató de que la orden oficialmente no está hacia mí. Que sí se maneja que tengo restricción migratoria, yo y todos los muchachos de la coalición, y supuestamente pues la búsqueda incansable por cielo, tierra y mar de mi vida, no sé si para conversar conmigo unos minutos y luego desaparecerme. Te lo pregunto porque es muy importante que la comunidad internacional, Lester, se entere de tu situación por cualquier situación irregular, valga la redundancia, que pueda presentarse en tu caso. Elevamos el perfil con esta denuncia de parte tuya y estos temores que se exponen a la comunidad internacional, porque bueno, pues hay que darle su lugar precisamente a todos estos rumores que pudieran convertirse en realidades, esperemos que no. Lester, quiero preguntarte también en este sentido y con el tema de tu seguridad, si ya has pedido medidas cautelares y te han sido otorgadas por parte de la comisión. Sí, yo tengo medidas cautelares por parte de la CIDH y fue propiamente, escucha bien, las personas que estábamos en esa lista, las primeras en aparecer con los rumores de detención, rumores de cargo de terrorismo y la orden o restricción migratoria. Las primeras 13 personas que tenemos la medida cautelar. Hay muchachos dentro de la coalición que no tienen medidas cautelares, a pesar de ser parte de los movimientos, una de las caras más visibles en este caso, ¿no? Entonces ellos tampoco, hay alrededor de 15 que no tienen las medidas cautelares, pero el gobierno, al captar la lista, es de donde sacan los nombres para poder infundir, no sé si el miedo y sobre todo, ¿verdad?, amedrentar supuestamente con las restricciones migratorias y las supuestas órdenes de captura. Bueno, pues ahí lo tiene más que claro. Bueno, me imagino que tú ya te enteraste, Lester, de esta entrevista que le da Ortega a la cadena Fox, así como, pues milagrosamente da una entrevista a un medio independiente. Coincidimos, me decía Kay Guerrero, bueno, se la da Fox tal vez porque sabe que ese es el canal que mayormente ve el presidente Donald Trump. Puede ser que así haya sido y que hayan escogido esa cadena después de una recomendación, ¿no?, para poder hablarle casi que directamente al presidente Trump, que ve mucho Fox. Pero bueno, a ver, tengo toda la entrevista completa, la transcribí, me tomé la molestia. Las fuerzas paramilitares involucradas en los ataques contra manifestantes de su gobierno, él dice que tiene ya casi una semana de que se normalizaron las cosas, responde. Hubo protestas tanto a favor como en contra del gobierno. Habla de lo que empezó por una ley y él dice que la respuesta fue totalmente violenta.
Primero pequeñas manifestaciones, después fueron ataques armados de paramilitares que han lanzado estos ataques contra organismos del Estado, la policía, familias sandinistas, han trancado todo el país, convirtiendo los tranques en puntos de captura de ciudades y de tortura de ciudadanos. Él niega que controla estos grupos paramilitares, dice que son fuerzas que responden a organizaciones políticas, señala directamente en la Asamblea a los liberales, otros que no han participado en las elecciones, pero que han venido ejerciendo con estos grupos paramilitares y tratando de aprovechar cualquier situación para lanzar ataques. ¿Qué le responderías tú a esto si lo tuvieras frente a ti después de estas declaraciones? ¿Qué le dices a esto? Esto es lo que dice Ortega, ¿eh? Sabe que he querido, Fernando, volverlo a tener de frente. No, solo una vez tuve la oportunidad. Porque decepcionante a la vez, porque elegir, no sé si que está pidiendo, como decimos en Nicaragua, cacao, porque elige un medio estadounidense para después de 11 años dar una entrevista. Decepcionante para alguien que se hace llamar comunista, que solo le quedó la retórica. Segundo, el tema de los paramilitares y que ya no existe el control, él tiene toda la razón. A él ya nadie le hace caso. Porque todavía se lo dije, y eso se lo dije a puerta cerrada al canciller de la República, cuando él dice tácitamente estas palabras: se nos salió de control. Es decir, esas hordas criminales adeptas a su régimen se le salieron de control. Hoy no tienen un control absoluto. En la Policía Nacional, o lo que nosotros le denominamos como Guardia Sandinista, hay una ruptura de mando. Es decir, él puede decir paren y nadie le hace caso. Entonces, eso es decepcionante y a la vez peligroso, porque un gobernante, un supuesto estadista, no puede tener las fuerzas paramilitares sin control. Entonces, a eso tiene mucha razón, pues se le salieron de control, ya nadie le escucha. Por una parte. Y segundo, decirles que en Nicaragua, esta lucha de autoconvocados y cívica no ha sido levantada por un partido político. Aquí los partidos políticos tradicionales, igual que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el que encabeza Daniel Ortega, están siendo parte de lo que hoy son nuestras quejas. Es decir, por 11 años estos mismos partidos tradicionales ocultaron, pactaron y vendieron tendido electoral al Frente Sandinista para llegar a un raquítico 35% en el 2006. Entonces, es una cuestión que ellos quieren pintar a nivel internacional que nosotros nos están financiando los partidos políticos. Mentira. Aquí la única bandera que nos representa es el azul y blanco. Y hoy tenía un caso de que en Masaya, en un municipio de Masaya que se llama Nindirí, las personas adeptas al gobierno, la juventud sandinista, va a ir a quemar las banderas azul y blanco. Entonces, caes en el dilema de decir, ok, la bandera del roja y negra del partido, para ellos entonces su bandera nacional, su símbolo. Entonces es ilógico, pues, porque ellos piensan que aquel que cargue con la bandera azul y blanco es porque tiene un partido político, lo cual es totalmente absurdo. Es tu pabellón, pues, nacional, tu bandera que te representa. Y es lo único que a nosotros nos ha levantado, nos cobija y nos representa la bandera azul y blanco. Bien, pues Lester, tenemos tu reacción. Tengo muchos invitados el día de hoy porque tengo diferentes ángulos, así que no puedo extenderme más contigo aunque quisiera, pero estamos en contacto, ya establecimos el tema del rumor, ya aclaramos la posibilidad, cuáles son las que hay, y esta es la respuesta a una de las preguntas que se le hicieron en inglés a Daniel Ortega. Lester, cuídate por favor y estamos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, sus ojos para Nicaragua, se lo agradecemos. Gracias. No, gracias a ustedes por la confianza. Gracias, Lester. Voy a marcar una pausa, regreso. Seguimos con el tema Nicaragua porque, fíjese usted, aumenta el número de denuncias de desapariciones. ¿Dónde están los desaparecidos? Bueno, ¿está enterado el presidente Ortega de que hay desaparecidos? La crisis continúa. Vamos a hablar con Álvaro Leiva Sánchez, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, al regresar. Ahí está en pantalla. Le pido que para esta segunda parte del programa me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Desaparecidos Nica. El hashtag es Conclu Desaparecidos Nica.
Ahí está en pantalla, Conclu Desaparecidos Nica es la etiqueta que vamos a estar utilizando, sus comentarios. Con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le doy la bienvenida ahora al abogado Álvaro Leiva Sánchez, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Bienvenido a Conclusiones, señor Leiva, gracias. Gracias a ti, Fernando del Rincón, por darnos la oportunidad de nuestro trabajo humanitario en la defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses. Al contrario, gracias a usted por la confianza y por aceptar esta entrevista en momentos tan complejos y tan difíciles que se viven en el país. Cuénteme usted, hay un número importante de denuncias de desaparecidos que reportar en las últimas 24 horas, ¿correcto? Afirmativo. Nosotros como organismo de derechos humanos estamos sumamente preocupados por la profunda crisis de violación a los derechos humanos que se ha venido dando en nuestro país y sobre todo en las últimas 24 horas vinculado al tema de los secuestrados, no desaparecidos, porque desaparecido sería tener la posibilidad de encontrarlo. Secuestrado es una situación más grave de violación de derechos humanos. Y hacemos esta denominación por el simple hecho de que no podemos hablar ni de detenidos porque no está dentro del marco de la ley. Y en segundo lugar, hablamos de secuestrados debido a que son ejercidos estas acciones por grupos paramilitares fuera del marco de la ley. Y estamos hablando de un número muy significativo, arriba de los 700. Esto es gravísimo, lo que nos indica de que hemos lanzado un SOS internacional de derechos humanos. Un SOS internacional de derechos humanos. Dígame si parte de cuando usted me dice secuestro más que desaparecidos, esto que ocurrió el fin de semana con estas pobres mujeres que estaban frente al llamado chipote, exigiendo que les dieran información de sus hijos, estaban ahí detenidos o no, y que después desgraciadamente fueron pues abordadas por miembros de la policía para desalojarlas. ¿Hay algún reporte concreto sobre lo que está pasando ahí en el Chipote o no? ¿Tienen ustedes información acerca de si ahí se encuentran algunos de los presuntos secuestrados o desaparecidos? ¿Qué me puede decir acerca de esto, señor Leiva? Bueno, en principio nosotros hemos venido trabajando por más de 30 años de servicio social a la sociedad nicaragüense en esa labor humanitaria de derechos humanos. Y la situación que hoy está enfrentando tristemente nuestro país está vinculada al tema de que el trabajo que nosotros realizamos tiene grandes limitaciones en el ejercicio humanitario. Es decir, esta situación de desesperación de estas madres, de estos secuestros que han sido objeto sus hijos, definitivamente ha motivado a permanecer en las afueras de auxilio judicial conocido como el Chipote, pero realmente no solo es en las cárceles preventivas del Chipote que están concentrados la gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses secuestrados. También hemos tenido información de que se encuentran en otras cárceles, la cual estamos trabajando casi a full time, 24 horas como organismo humanitario de derechos humanos, para monitorear a través de la denuncia que hacen los mismos familiares, donde nosotros estamos recabando en un centro de monitoreo en algún lugar de Nicaragua. En algún centro de monitoreo en algún lugar de Nicaragua. ¿Qué colaboración, si es que existe alguna, señor Leiva, dígamelo abiertamente, qué colaboración hay por parte del Estado para dar con las personas pues que no se han ubicado? Hasta el día de hoy, la voluntad política del gobierno nicaragüense en cuanto a mejorar la radiografía de los derechos humanos y de garantizar su compromiso claramente establecido en el artículo 46 de nuestra Constitución Política, que es tutelar y promover todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, es nula. Y estamos hablando su falta de voluntad de cumplir con el sistema interamericano de la Organización de Estados Americano, OEA,
y con el Sistema Universal de Naciones Unidas, la cual tenemos presencia en nuestro país y tenemos una profunda comunicación y acercamiento de coordinaciones de trabajo con ANPH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que el MECENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay informes de incluso, quiero que me confirmen si ustedes pueden de alguna forma documentarlo, de secuestro de familias, no sé si enteras, pero al menos en sus casas, es decir, que llegan paramilitares, incluso a veces reportan, denuncian, no lo puedo confirmar de manera independiente, por eso le pregunto a usted, llegan policías paramilitares, policías, y secuestran o sacan a la fuerza a miembros de familias de sus casas, sin ninguna orden y así nada más. ¿Esto es cierto o es solo una leyenda urbana con tanta cosa que está pasando? Mira, yo te quiero hacer una aclaración en los conceptos. No son policías paramilitares, son grupos que están fuera del marco de la ley, conocidos como paramilitares por la denuncia ciudadana. Y cuando hablamos de grupos fuera del marco de la ley, porque nuestra Constitución política establece que los que son los garantes de la seguridad pública es la Policía Nacional de la República de Nicaragua y el Ejército de Nicaragua. Cualquier otra fuerza fuera de esas dos instituciones, grupos que están fuera del marco de la ley, por ende, son delincuenciales. Los testimonios, las denuncias que hemos recibido nosotros como organismo de derechos humanos, el modus operandi es que cercan una área determinada e irrumpen sin ninguna orden judicial, con abuso, con una acción delictiva, es decir, sin orden judicial, ingresan a la casa de habitación sin la autorización de sus ocupantes y prácticamente secuestran, destruyen y amenazan a toda la familia, y es evidente que en estos casos no estamos hablando de una leyenda rural, sino estamos hablando de hechos reales, de una profunda crisis de violaciones de derechos humanos, donde se han mirado afectados como víctimas de violaciones familias enteras de mayor incidencia en el barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya. El día de hoy, casi todo el día hemos estado recepcionando denuncias por ejemplo, de 4 hermanos y una madre que fue secuestrada y que hasta este momento nosotros como organismo de derechos humanos no sabemos de su paradero. Y esa es la preocupación que hoy está en nuestra sociedad. Entonces, el abogado Álvaro Leiva Sánchez, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, me confirma que en efecto grupos irregulares están llegando a secuestrar incluso familias completas en su domicilio. Me lo confirma, entonces se lo digo a usted, que es nuestra audiencia, no es ninguna leyenda urbana ni rural. Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, me confirma que esto está ocurriendo en Nicaragua. Señor Leiva, me tengo que ir, tengo otros invitados, tengo que tocar el ámbito de la iglesia también, debido a esta entrevista y las negativas en torno a muchas de las que para otros son realidades por parte de Ortega en el país. Millones de gracias, le mando un saludo, muy amable. Gracias, Fernando, por tu apoyo a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense. Buenas noches. Buenas noches, estamos a la orden, solo hacemos nuestro trabajo, voy a marcar pausa. Hay que hablar, le decía yo, con la Iglesia Católica de Nicaragua, por supuesto. Porque fíjese usted, a pesar de todo esto digo, lo que la semana pasada se dijo y de lo que se les acusó y de la persecución que han denunciado, la Iglesia Católica sigue teniendo o tendiendo la mano al diálogo nacional. Al regresar, vamos a hablar de esta situación con Carlos Avilés Cantón, es vicario general de la Arquidiócesis de Managua. Ya vengo. Ahí está en pantalla. Recordar las etiquetas que hemos estado utilizando y que las puede seguir utilizando. Es Concluestudiantes Nica, Concludesaparecidos Nica. Todos los comentarios con estas etiquetas, la que usted quiera, a mi cuenta @soyfdelrincón, en Twitter @soyfdelrincón. Ya vengo. De esta información.
Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con Conclu Desaparecidos Nica. Le doy la bienvenida ahora a Carlos Avilés Cantón, vicario general de la Arquidiócesis de Managua. Nos acompaña vía Skype desde Managua. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por este importante noticiero. Preocupado por Nicaragua. No, gracias a usted por la confianza. Oiga, vicario, me quedo sorprendido, creo que muchos en la comunidad internacional, de esta disposición por parte de la Iglesia de seguir siendo el mediador en un diálogo que, pues parece que, bueno, a mí en lo personal, ¿no? Por las posturas me parece casi imposible. Sí, desde luego, la Iglesia desde el comienzo, el señor arzobispo de Managua y la conferencia episcopal, el grupo de obispos que ha manejado el diálogo, se ha optado por el diálogo, porque es la única manera que nosotros vemos de prever más muerte y más violencia. Ya si los actores, sobre todo el gobierno, no pues cumple con todo lo que respecta a un diálogo pues nacional, pero es el único camino que nosotros vemos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, de un pacifismo radical, de poner la otra mejilla, de rezar por los que nos persiguen, de orar por los que nos maldicen. Siempre confiamos que el diálogo va a ser la única manera de evitar más muerte. Es la opción que nosotros creemos, porque de otra manera sería una escalada de violencia. Vicario, ¿usted está de acuerdo conmigo que una de las exigencias por parte de la Alianza en este diálogo, una de las posturas, era la salida del poder a través de unas elecciones adelantadas, ¿no? De la pareja presidencial, Ortega Murillo. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire usted lo que le dijo como condición también para el diálogo, ¿no? Pero escuche usted lo que le dijo, acompáñame, a la cadena Fox Ortega cuando le preguntaron acerca de eso. Mire, ponga atención. We were elected by the voters. Hay periodos electorales. So there have been electoral periods, there are term limits. Estamos en un periodo electoral que tiene su límite en el año 2021. Our electoral period ends with the elections of 2021, when we will have our next elections. Para decidir quién asumiría a través de los votos, quién asumiría el we'll have to see gobierno. Who will be voted in for the new administration. ¿Qué le parece esto? Digo, pues las posturas, incluso él dice que no, que nunca, que él ha oído hablar del tema, ¿no? Pero que él nunca dijo que era una posibilidad y después lo negó por completo. Sí, mire, los obispos en el diálogo como mediadores lo tomaron de las actas, y eso está grabado y eso está en actas, en donde quedaron estos acuerdos de la democratización. Y la democratización significaba este adelanto de elecciones. Daniel Ortega habla de la constitución, de constitucionalidad, y a nivel nacional, a nivel internacional, todo el mundo sabe que él ha llegado de manera inconstitucional a ser presidente, porque él cambió la constitución a su gusto y antojo. La constitución ya no permitía más reelección y sin embargo él la cambió para poder ser. Y ha cambiado un montón de leyes y entonces es inconstitucional. Ponerse a hablar de constitucionalidad y de que él está siguiendo al mandato, eso es ridículo, pues todos sabemos que no hace caso a ninguna ley ni a ninguna constitución. Le tengo dos preguntas más, señor vicario. No. También negó en esta entrevista con Fox que se estuviera persiguiendo a la Iglesia. ¿Se les está persiguiendo, sí o no? Bueno, mire, públicamente en la plaza y gente de gobierno ha dicho que los obispos son golpistas y que quien haya apoyado huelga o tranques o cosas igual son terroristas. Nosotros hemos abierto las iglesias con el mayor espíritu pacifista, sin violencia y humanitariamente. Si nuestros fieles salen a protestar y salen heridos, nosotros le abrimos la iglesia para protegerlos, para cuidarlos, para darles de beber un vaso de agua, para lo que sea. Y en ese sentido, pues también hay iglesias que han sido atacadas a disparos, ¿verdad?
Me parece cinismo decir que no ha habido ningún ataque a la iglesia. Yo creo que ustedes mismos nos transmitieron el ejemplo de la Iglesia Divina Misericordia. Toda la noche le pasaron disparando. ¿Por qué? Porque los 2 sacerdotes abrieron el templo para refugiar ahí a los universitarios que huían de la UNAM, que queda a 2 cuadras. Llegaron a meter ahí y toda la noche dispararon. O sea, no sé qué más puede pensar él que no es perseguir a la iglesia. Hay sacerdotes en algunas zonas que están fuera de sus parroquias porque están amenazados de muerte, ellos y su familia. No regresan a sus parroquias. Y le puedo citar el caso por lo menos de 3 o 4 o 5 sacerdotes que están en ese mismo. Si eso no es persecución, no sé, pues, y como le digo, el problema también es la desinformación y el cinismo con que se niegan las cosas, siendo que es evidente en noticieros locales e internacionales, es evidente en las redes sociales todo lo que se ha hecho contra la iglesia. Y finalmente, vicario, yo sé que esta pregunta es muy compleja, pero ¿por qué el Papa no se ha manifestado? ¿Los están acosando al menos o tratando de amedrentar? Usted me lo acaba de decir, me dice que hay cinismo por parte del gobierno de Ortega al negar eso, pero hay silencio del sumo pontífice. ¿Qué está pasando ahí? ¿Que no sabe nada o por qué no habla? No, como no, de ninguna manera. El Papa se ha expresado de la manera más clara. Hace 2 o 3 semanas atrás, el señor arzobispo de Managua y otro obispo fueron a visitarlo al Vaticano y el Papa, en una de los mensajes del Ángelus que da, dijo claramente pues, que él apoyaba el diálogo y el trabajo que hacían los obispos de Nicaragua, las mesas de trabajo de los obispos de Nicaragua, y dijo claramente apoyo para que se trabaje en la democratización de Nicaragua. Si habla de democratización de Nicaragua, significa que aquí no hay democracia. Entonces, cuando el Papa dice apoyo para que se trabaje en la democratización, en una ruta de democratización de Nicaragua, yo creo que son las palabras más claras pues, que puede haber dicho el Papa para apoyar a los obispos y decir que en Nicaragua pues, se necesita hacer esa democracia que pasa por una ruta que ya han trazado los obispos y también creo que la OEA tiene algún plan de adelanto de elecciones, de cambio de magistrados, etcétera, que es lo que el país necesita, porque estamos sin ninguna institucionalidad en el país. No sé si ya le habrán explicado que en el país no hay ninguna institución que funcione, solo ya lo hemos analizado. Bien. Lo hemos analizado varias ocasiones. Señor vicario, muchas gracias por su tiempo. Es usted muy amable, estamos en comunicación, por supuesto. Claro, gracias a ustedes por todo el apoyo que puedan dar y la información. Gracias. Claro que sí, gracias. Buenas noches, Carlos Avilés Cantón, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, desde Managua. Hago una pausa y regreso. Muchos de quienes fueron compañeros de Daniel Ortega en la lucha por derrocar al dictador Anastasio Somoza hace tiempo le dieron la espalda. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, pues vamos a hablar ahora con Hugo Torres, es el general de brigada retirado del Ejército Nacional de Nicaragua. Gracias por estar aquí. Buenas noches, general. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias por aceptarla de nueva cuenta, ya nos había acompañado. Oiga, dígame, señor Torres, porque aquí muchos se preguntan, ¿y qué pasa con el ejército nicaragüense? ¿Cuál es la postura del ejército nicaragüense? ¿Qué se podría esperar de un ejército nicaragüense? Usted que lo conoce bien y que conoce sus entrañas. Efectivamente, muchas personas se preguntan por qué el ejército no ha salido a las calles a desarmar a las fuerzas paramilitares, dado que estas son fuerzas irregulares, son fuerzas que actúan en contra de la Constitución y de la ley. Y peor aún, porque actúan amparadas por la Policía Nacional. Es cierto que el rol del ejército en circunstancias como las que vivimos es muy delicado. Ellos han sentado su posición en diferentes momentos a través de comunicados, diciendo que no están actuando de ninguna manera en este conflicto que ya arroja cerca de 400 muertos, bueno, y los datos que ya todos manejamos, ¿no? De esta terrible situación. Sí. Tendremos que creerles. No hemos visto evidencias así palpables, muy claras,
como para poder afirmar que hay militares involucrados en la represión. Algunas personas dicen que sí los hay, que están disfrazados de policía. Algunos lo dicen porque en los enfrentamientos contra la población civil desarmada han aparecido armas que son típicamente de uso militar. Ametralladoras PKM, lanzacohetes, antitanques, RPG-7, que son armas muy poderosas, capaces de penetrar blindajes de 8 o 10 milímetros de espesor de acero, y que sirven también para combate contra nidos de ametralladora, contra fortificaciones de mediana envergadura, que son con las que actuaron principalmente en Monimbó, en Masaya, para derribar barricadas. Entonces ha habido muchos rumores, como también ha habido rumores de presencia de algunos mercenarios que la gente dice tienen acento caribeño. Algunos dicen que podrían ser venezolanos, pero tampoco se ha constatado así con evidencias clarísimas que tales hechos sean verdaderos. En el caso del ejército, sí sabemos que el ejército está resguardando algunas instalaciones que consideran de carácter estratégico, algunas alcaldías, inclusive algunas instalaciones de la policía, lo cual llama la atención, pero que estén participando activamente con soldados, con tropas, en la represión brutal que está sufriendo el pueblo de Nicaragua todavía no ha quedado en evidencia clara. Tenemos que tomarle la palabra. Claro. ¿Sí? Ajá. Sí. Sí, no, es que le preguntaba, claro. Bueno, vamos a subrayar lo que está diciendo, que me parece justamente balanceado y válido. No tenemos evidencia clara, no la tenemos. Pero dígame usted, en una situación irregular como la que hoy enfrentan los nicaragüenses, con las cifras que ya conocemos de muertos, con las cifras que tenemos de desaparecidos, ¿no sería el momento de que el ejército saliera a las calles? ¿No sería prudente, coherente en el protocolo de un gobernante darle protección a la ciudadanía? Incluso, se lo voy a decir yéndome incluso a la visión de Daniel Ortega, incluso contra terroristas, si ese fuera el caso, como dice Daniel Ortega. Es que hay todo un contrasentido en las palabras de Daniel Ortega, porque las evidencias están clarísimas de que los grupos paramilitares operan a plena luz del día, un día con camisa verde, otro día con camisa azul, que son los distintivos que ellos usan, otro día con camisa blanca, y que operan a la par de las fuerzas policiales. Hay cientos o miles de evidencias gráficas, videos, fotografías, donde aparecen actuando conjuntamente. Es irrefutable el hecho de que están amparados por la policía. Al estar amparados por la policía es porque gozan de la venia, de la paternidad de Daniel Ortega y de su régimen. Lo que la gente se pregunta es que cómo es posible que si el ejército combate grupos armados en las montañas, que algunos dicen son con motivaciones, se mueven con motivaciones políticas, ¿por qué no lo hace contra estos grupos más armados y más numerosos que actúan en los centros urbanos? Si la única diferencia es que unos actúan en la montaña, en zonas boscosas, donde hay ríos, donde hay menos densidad poblacional, y estos grupos armados que operan en las ciudades, pues lo hacen en lugares donde hay calles, luminarias, carros y una densidad poblacional mayor. Por lo tanto, el daño que causan es superior y se traduce en las cifras que ya todos manejamos sobre el número de víctimas, desaparecidos, secuestrados. Es terrible lo que estamos viviendo realmente. Es terrible. Inclusive en una situación que podríamos decir de una lesión permanente a los derechos humanos de todas las generaciones. Es un tema delicadísimo, por eso es que ha concitado la atención de la comunidad internacional, creo yo, de manera gradual y ascendente, porque estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, en abusos de todo tipo. Ya el doctor Leiva lo resumía, y bueno, la gente dice, ¿por qué no actúa? En la historia de Nicaragua
hay un resquemor sobre la situación del ejército, porque las veces que el ejército ha participado en política, casi siempre ha tratado de quedarse con el Estado, como decimos nosotros popularmente. Pero en la señor Torres. Sí. Termine la idea, es que me tengo que despedir por falta de tiempo, pero termine la idea. No, resumiendo, estamos en presencia de un tema de seguridad nacional y regional, porque el grado de ingobernabilidad que tiene Nicaragua actualmente es tremendo. Sí. La falta de control. Si el presidente Ortega admite que no tiene control sobre estos grupos, pues estamos en presencia de un escenario sumamente peligroso para la estabilidad no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica y de toda la región. Claro, por eso decía yo, incluso desde la misma perspectiva de Daniel Ortega, si hay terroristas y si están controlados por partidos y todo, bueno, hay que controlarlos, es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pero ahí lo decía usted claramente, señor Torres. Agradecerle mucho su tiempo, como siempre. Me despido, no porque quiera, sino porque ya no tengo el tiempo, pero le mando saludos y le agradezco que haya estado conmigo. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted, el general de brigada retirado del Ejército Nacional de Nicaragua. Hago una pausa breve y regreso. Si me permite, lo veo mañana. Muchas gracias.